Ya preguntaré alguna cosa que tengo aquí apuntada. Les doy la bienvenida a Vicente Belda y a Jorge Quintana, periodista. Bueno, hablaba que doy la bienvenida a Vicente Belda, Jorge Quintana, que es periodista, es escritor y también manager de ciclistas, o sea que sabe un huevo de ciclismo. Y a Vicente Belda no le voy a tener que presentar porque ya le conocéis. Ha escrito una biografía, yo diría que hasta comprometida en algunos momentos que ya abordaremos. Y sin más, te paso, Vicente, muchas gracias por estar aquí y Jorge coordinará un poquito, que tiene mejor voz. Un aplauso. Vamos a ver. Buenas tardes a todos y gracias, Eduardo, por invitarme un año más a estas charlas, a esta tertulia. Y la verdad es que esperaba algo más de Eduardo, pero lo ha dejado todo en Eurosport y no tiene voz. Así es que menuda papeleta nos lo ha dejado ahora a mí y a Jorge Quintana. Como no se lo ha escuchado bien, bueno, Jorge, periodista, ahora menos, digamos es un poco, para mí, de los que más saben del ciclismo actualmente, todo lo que se relaciona con la UCI, equipos profesionales, equipos de base, escritor, entre varias cosas de novelas y en este caso mi biografía, que el que quiera pues la puede adquirir, no, seguro que os vaya a quedar contentos. Como ha dicho Eduardo, un poco comprometida, pero bueno, depende cómo lo tome cada uno, ¿no? Y bueno, aparte de lo que podamos hablar y lo que sea, por mi parte, pues preguntar lo que queráis. Estoy ya curado de espanto. O sea que en la medida que podamos contestaremos, ya que por lo menos haceros partícipes también, no estar aquí escuchándonos el sermón, ¿no? Que podamos contar y no contar. O sea que vamos a ver si esto es un diálogo entre todos, porque alguno tendrá ese gusanillo, no solo de Vicente Belda, de Jorge, sino en realidad de lo que es el ciclismo, de lo que ha sido, lo que es y lo que puede ser dentro de un tiempo, ¿no? Que para eso está Jorge, que de un tiempo ya sabe por dónde van las perspectivas. Y bueno, Jorge Quintana, como os digo, pocos hay en España que puedan saber tanto de cómo está el ciclismo, que viene del ciclismo y lo que ha pasado en el ciclismo. O sea que ahí te dejo el toro, Jorge. Gracias a vosotros por venir, a Eduardo por invitarme y a Vicente por sus palabras. Y como decía Vicente, lo importante es que nos preguntéis cualquier curiosidad que tengáis. Y un poquito la charla también venía a raíz de que se ha escrito la biografía de Vicente, que abarca todas sus épocas, desde que fue ciclista, pasando por su faceta como director en Kelme y luego posteriormente como descubridor, manager de corredores colombianos sobre todo, en este caso pues de Nairo Quintana o de otra serie de corredores que pudieron venir a Europa un poco de la mano de Vicente, ¿no? Miguel Ángel López. Y bueno, yo creo que el libro arranca con una historia muy bonita que creo que está bien que la comentemos y así rompemos el hielo y ya luego os dejamos preguntar, que es la primera carrera en la que participa Vicente Belda como ciclista. ¿Cuántos años tenías? Bueno, la verdad que es una historia un poco larga, o menos larga, pero es muy divertida, ¿no? A ver, era primer año de juvenil B, que casi todos habéis rozado esa época conmigo, ¿no? O sea, primer año de juvenil. Y se le ocurrió a la gente del pueblo pues constituir el Club Ciclista Contestano en el año 1971. Y claro, una vez que hacen el club y quieren hacer una carrera, pues tenía que buscar a alguien del pueblo que corriese, ¿no? Y yo por aquella época pues iba pues con una bicicleta, que lo único que se asemejaba a una bicicleta de carretera era el manillar, pero sin freno delantero. O sea, tampoco tenía freno delantero, uno trasero. Y yo sábado y domingo pues me iba pues por donde hacéis la ruta. Bueno, no llegáis ahí, ¿no? Planes, el Patró, a comer cerezas,
García Bañeres, y ellos en definitiva dijeron, pues ya está él y hay un chaval que llamaban Salvador, y dicen, queremos que corras en bicicleta. A ver, ¿cómo voy a correr yo en bicicleta si no tengo bicicleta, no tengo ropa? Tú no te preocupes, te sacamos la licencia, te dejamos la bicicleta, te damos la ropa. Bueno, en definitiva que me dejaron una bicicleta que era buena para Eduardo, no era buena para mí. Me dejaron un maillot con los bolsillos ahí, el pantalón, como yo venía de jugar al tenis, que no lo hacía mal, pues el pantalón, el culote era el pantalón de tenis. Además la fotografía está aquí en el libro, pantalón de tenis. Y ahí nos presentamos. Total que, como sabían que terminar yo la carrera iba a ser muy complicado, al final eran 60, 70 kilómetros, 2 vueltas a un circuito por Benillup, los primeros dicen, bueno, mira, nos interesa que acabes, pero claro, dar las 2 vueltas al circuito es imposible, o sea, imposible. Y dijeron, mira, das una vuelta y cuando llegáis a la primera vuelta os escondéis. Y cuando vengan los primeros, entonces arrancáis. Bueno, pues damos la primera vuelta, que ya veníamos descolgados, y ahí entre los matojos y unos matorrales, ahí que nos escondemos. Mi cuñado con la Vespa, mi hermana, todavía no estaban casados, ahí escondidos, y bueno, a esperar. Viene el coche, viene el policía, que todavía había 2 policías en carrera, y en eso que vienen 3. Y a mi cuñado, que era muy chisposo, y arranca, vamos a arrancar. ¡Fua! Arranco, y mi amigo el Salvador ni llegó. No llegó ni a los 3, pero yo sí. Y faltarían 5 kilómetros para meta, que terminaba en una remita. Y empiezan y ¿tú de dónde has salido? Claro, lo primero que se extraña es que 3 tíos que al final uno de ellos fue hasta profesional, el difunto Blas Domingo Lledó. ¿De dónde has salido? ¿Tienes agua? Yo, agua, se bebe el agua. En definitiva se quedan así un poco sorprendidos. Bueno, en definitiva que llegamos ahí en la última subida, 1,5 kilómetros, los 3 buenos y yo. Llega a la mitad de la subida y uno de los 3 buenos se queda. Y yo ahí, tercero. Hasta ahí bien. El lío vino en la entrega de premios. Porque entonces, como las carreras de pueblo, ¿sabéis? Primer clasificado, Blas Domingo Lledó, trofeo y el sobre. Segundo, me acuerdo que era de Juan, el de Salinas, al lado de Sax. Trofeo y tercer clasificado, era el de Orihuela, no era yo, el que se había quedado. Entonces la gente del pueblo, que estaba lleno entonces, todos a protestar. ¡Que no! ¡Que el tercero ha sido Beldeta! Bueno, se montó ahí una. Y bueno, al final, bueno, primer local, Vicente Belda, el tubular de regalo, el trofeo y chimpú. ¿Qué es lo que escribimos? Gracias a esa trampa, ¿no? Una trampa organizada por la gente del club, con el apoyo de los árbitros, que decían, si no, el año que viene no hay carrera, si los chicos del pueblo no acaban, no hacemos carrera. O sea, que una trampa coordinada por todo el mundo era consciente, menos los que estaban en meta, que no habían visto nada y que decían, ¿y por qué descalifican al chaval del pueblo? No va a ser tercero, ¿no? Entonces, queriendo hacerlo bien, pues salió un poco gracias regular. a la trampa, nació Vicente Belda ciclista. Porque a la semana ya va mi madre, mi hermano, que era el alma mater, a la tienda de bicicletas a comprar una bicicleta de segunda mano que ya más o menos ya se parecía algo más a mi estatura, ¿no? Y luego ya la siguiente carrera hice 7º, la otra 8º, y ese año 71, pues claro, no teníamos coche ni nada. Pues mi cuñado, que era carpintero, se organizó ahí en el portabultos de la moto, una Montesa que tenía mi hermano, unos artilugios de madera, y llevamos la bicicleta media enganchada, yo con las ruedas colgando, íbamos a Torrevieja, íbamos a Santa Pola, íbamos a Creviente, y bueno, un día ganaba 200 pesetas, otra ganaba 100, y de ahí vino la ilusión familiar de empezar a competir. Corrí 7 u 8 carreras, y casi todos los 15 primeros, y bueno, la siguiente después de la trampa hice 7º en Alcoy. Yo me veo en casa 200 pesetas, pues en mi casa ya no las pongo 200 pesetas. Ya dije, bueno, aquí. Y ya al año siguiente mi hermano vende la moto, se compra un 600 de estos matrícula Barcelona del Patatán, y ahí empezamos a correr. Y el año último de juvenil y el primero en serio
hice 11 segundos puestos y un primero. O sea, ya me decían el nano de Cocentaina, porque yo les atacaba y como me pillaban, le daba la vuelta al grupo, que entonces corrían 40, 50 máximo, ¿no? Que ahora no tiene nada que ver. Le daba la vuelta y voy a atacar. Y era un pestoso, lo llaman pestoso. Y esa fue una de las trampas. Luego creo que en el libro sale otra cosa por la cual todavía seguí. Pero antes de eso hay otra anécdota muy curiosa. Ha dicho Vicente que le llamaban el nano de Cocentaina. Y Vicente hubo dos momentos clave en su vida. Uno, cómo conseguir una bicicleta de su tamaño, Sí. que no era fácil. No. Tuve que ir, mira, sois de Madrid la mayoría, ¿no? Pues la primera bici a medida que me hicieron fue Macario. Allá ves a mi hermano con el 600, que no habíamos pisado una capital. Y vete a Madrid a buscar a Macario, ¿no? Y entonces me hicieron una bicicleta a medida que no tiene de sloping nada. La barra me tocaba las parces, ¿no? O sea, un trocito de tija así, y ya tenía mi bici. Esa es una, y la segunda es que Vicente siempre pensaba, con lo bajito que soy yo no se puede ser ciclista, porque él no veía ningún ciclista de su tamaño, no. Todos eran mucho más grandes, hasta que la selección española le llevó a correr el Tour de Guatemala, la Vuelta a Guatemala. En el 76. Y allí se juntó con colombianos, guatemaltecos, ecuatorianos y dijo, pero si soy muy grande. Ya eran de mi estatura, algunos. Sí, yo aquí soy alto. Entonces dijo, pues a lo mejor sí que puedo ser ciclista. Me seleccionó el... ¿Cómo me llaman este que ha escrito muchos libros? Juan Carlos Pérez. Sí, Juan Carlos Pérez. Juan Carlos Pérez, y nos fuimos a Guatemala. A ver, yo más o menos en la materia andaba bastante bien, ¿no? En el Mercurio. Pero claro, que te llaman a la selección para correr en el mes de noviembre, cuando nadie de los buenos quería ir a correr, de los amateurs. Pues claro, se ve que dijeron, pues bueno, el bueno que anda en Valencia, Vicente, venga, ¿te quiere venir? Pues vamos para allá, vamos a entrenar. Y nos llevan al Corte Inglés, no veas tú, un chaval de Cocentaina al Corte Inglés, nos hace una chaqueta de estas de pana, marrón, la camisa, los pantalones, nos concentraron en el plantío, saliendo de Madrid a mano izquierda, que entonces había un hotelito, que llega al avión, imagínate tú ahí. Había un vuelo de Madrid a... Madrid-San Salvador, más o menos, o por ahí, luego Guatemala. Y nos hospedábamos la mayoría de veces en casas de la colonia española. O sea, los españoles que estaban allí, que estaban un poco apoderados, pues nos daban allí de comer, de beber, y muchas noches nos quedamos allí, claro, en medio de Guatemala, allá en Quetzaltenango, o donde Cristo perdió el gorro. O sea, allí no había ni hoteles ni había nada, y una inseguridad que flipas. Ahí ibas por la carretera y veías a uno con las moscas ahí volando al lado. O sea, eran los países muy, muy peligrosos, pero muy bonitos. Y ese fue mi debut. Y luego fui al año siguiente, el 77, con Ramón Mindiburu, todo un personaje, me imagino que lo tenéis ahí memorizado. Ya nos concentraron allá donde están los pantanos estos ahí cerca de Ávila, San Martín de Valdeiglesias. Pelayos de la Presa. Ese. Yo también estuve allí, por allí, concentrado. Ahí nos torturaron, macho, una cantidad de gimnasia. No podíamos bajar ni las escaleras de la tendinitis que teníamos. Y ahí coincidí entre ellos con Ángel Arroyo y con el que fue presidente de la Española, Cerrón. López Cerrón. Bueno, Sobradillo y compañía, y ya entré dentro de la selección y nos fuimos a correr el Giro de Italia, que los italianos decían, porco Dio, Vicente, no ataques en salita. Y yo decía, ¿qué cojones de salita? ¿Salita es sal o qué es? Y claro, para ellos la salita es la montaña, ¿no? Y es que a mí me tenían reventado. O sea, venían por el llano, por ahí, por la zona de Italia, polacos, belgas, franceses, tú has corrido ahí, te llevan engatillado. Tú te defendías porque medías 1,80 y pico, pero aquí... Y yo cuando vine a un repecho, ¡plá! Y ¡plá! Y ¡plá! Y la verdad es que ahí creamos ya historia, un poco, dentro de la selección. Arroyo hizo segundo en el Giro porque descalificaron, llegan en una etapa y bueno, ya fuimos protagonistas. El Baby. sub-23 de ahora. Sí, pero entonces los sub-23 polacos
y rusos no eran sub-23. Bueno, eran amateurs de 30 años. Eran amateurs y pertenecían al ejército o a la policía. Sí, En realidad no eran ni del ejército ni de la policía, era una manera de que cobraran un sueldo, con lo cual no eran amateurs, pero era un poco la trampa. Y en algunos casos, si ganaban el mundial, hasta les regalaban un piso en la ciudad de origen, o sea que... Pues estaban los campeones olímpicos de 100 kilómetros contrarreloj, etcétera, etcétera, o sea, todos los países del telón de acero, ¿no? Más o menos. Y luego de ahí, como funcionaba bien, nos llevaron a Guillermo Tell, que era la mejor carrera del mundo, más que el Tour del Avenir. Y bueno, hice cuarto, gané otra etapa, gané la montaña y pues ya me tenía mucho respeto con alemanes y compañía. Bueno, ahí fue el principio y de ahí a profesionales, en el 78. Sí, y luego en la historia de profesionales contamos pues un poco la trayectoria de Vicente Velda, que es un caso curioso porque es un ciclista que nunca llega a cambiar de equipo, hace toda su vida con el Kelme como ciclista. Con Carrasco. Pero hay un momento en el que decide cambiar de equipo. Él negocia con José Miguel Echavarri, que era el manager, lo habréis conocido, de Miguel Indurain y de Pedro Delgado en Banesto, y Reynolds. Y llegan a un acuerdo para que Vicente cambie de equipo, y entonces Vicente se lo plantea a su jefe, que es Pepe Quiles, que también, ¿es Pepe o Diego? En ese momento? Pepe, que también a lo mejor os suena, que era el manager, era el dueño de la empresa Kelme, de zapatos y de ropa deportiva, y Vicente le explica a Pepe, mira Pepe, que tengo una oferta de Reynolds y he pensado en cambiar, y Pepe le dice, no hay ningún problema Vicente, si es lo mejor para ti, no te preocupes. Y Vicente dice, pues mira, lo ha entendido muy bien. Dicen, no te preocupes, yo cierro el equipo. Y entonces cuando Vicente dice, pues no lo ha entendido también. Entonces me sentí muy presionado de que luego 11 o 12 compañeros, porque entonces los equipos no éramos más, se fuesen todos a casa sin oportunidad de correr, entre ellos Pepe Recio, y entonces me sentí un poco de decir, ¿y voy a ser yo el culpable? Pues no. Entonces dije, bueno, tranquilo, dije, Echevarri, que me quedo en Kelme, que fue después del 80-81 que tuvimos un gran equipo, que fuimos al Tour, pero ya luego vino 82-83 y Kelme dijo, aquí no hay más dinero, o sea, la rentabilidad no era, y entonces nos quedamos, digamos, Vicente Velda y 11 más, ¿no? Y ahí empezamos con Pepe Recio a sobrevivir y a ser lo que era la garra de Kelme, ¿no? La garra de Kelme. Hasta que vino Chozas en el 88. Bueno, sí, yo coincidí ya al final con él, pero yo la versión que tengo de él es que cuando paso a profesional me encuentro con un tipo bajito, pero que no paraba de atacar, que subía, que, tenía una musculatura desproporcionada a su estatura y una fortaleza tremenda. Y encima era la garra del Kelme, en todos los sentidos, ¿no? Era el espíritu del equipo y era más que el director, o sea, si había un compañero que no curraba, le echaba la bronca, que se escaqueaba, y yo dije, joder, yo querría tener uno como ese en mi equipo. Y luego llegamos a estar juntos, nos hemos hecho muy buenos amigos. Seguimos. Y en el equipo Kelme además había cosas muy curiosas, pues fue el primer equipo que aplicó el marketing a cosas modernas, así vamos a vender más zapatillas. Entonces ellos iban al Tour de Francia y en los coches del equipo y los camiones y los furgones, en aquella época no había autobuses ni había nada de todo eso. Había un furgón. Un furgón para todo el equipo en el Tour de Francia. Entonces el 70% estaba dedicado a ropa y zapatillas y el 30% a las bicis de los ciclistas. Y la ropa y las zapatillas no eran para los ciclistas, era para sobornar, se puede decir, para sobornar. Era marketing. Era marketing. Los modernos dirían marketing. A ver si no... Los antiguos diríamos sobornar a los cámaras de la televisión francesa y a los realizadores. De manera que cada vez que había una escapada, el cámara siempre enfocaba al corredor de Kelme. Y había 5 dando relevos y el cámara iba pasando con el de Kelme hacia adelante y hacia detrás. Pero claro, el cámara llevaba zapatillas Kelme, tenía el chándal esperándole para su hijo. No, es que mi hijo es una 33, la zapatilla. No te preocupes, 33. Los ciclistas, sitio para las bicicletas en el furgón no había, pero los cámaras franceses todos iban de Kelme de arriba abajo, la mujer, el hijo, todo el mundo. Pero es que aparte, en este caso Rafa Carrasco, él no se preocupaba si la etapa eran 200 o había un puerto. O sea, a nosotros no nos explicaba que era el Tourmalet. Él se preocupaba a ver
a quien de dentro de la televisión le faltaba algo. Y el día de la presentación lo dijo Paco Albelda, que entonces lo tenía, corría con nosotros. O sea, el furgón este Mercedes blancos de esos que se ven por ahí de estos que alquilan, pues más o menos tamaño así. Pero claro, el coche de repuesto solo llevaba 3 bicis. En profesionales, en profesionales. Había, digamos, una talla L más o menos pachozas, una talla M y la mía. No había más bicis de repuesto. O sea, esto de que ahora estamos viendo, y estamos hablando de un equipo profesional. En el Tour de Francia. En el Tour de Francia. Y esto es lo que vemos ahora, hay tanta bici, el segundo coche, el tercer coche. También te digo una cosa, ahora hay una caída y se rompen las bicis. Los cambios o lo que tú quieras. Entonces no se rompía ni el cuadro, ni el cambio, ni la rueda. Pinchábamos cuando pinchábamos, ¿no? Pero es que ahora dice, bueno... Los mecánicos en aquella época tenían una fórmula, no era como el biomecánico que ahora te posiciona, ¿no? El mecánico en aquella época le decía al ciclista, te doy 2 días para que cambies el sillín, el manillar, todo lo que quieras. Te dejaba cuando pasaban los 2 días echaba Coca-Cola en todos los tornillos para oxidarlos y ya no se podía mover. Decía, ya en todo el año ya no me estás moviendo ni para arriba ni para abajo, ya están oxidados los tornillos y se ha acabado. Biomecánica, túnel del viento, aquí no hay nada, ya está, ala, tira para todo el año. Y ese era el sistema científico de aquella época. Pero es lo mismo. Mira, yo hice el Giro del 82, que gané una etapa en San Martino Castronsa, que compartimos pelea, bajando el Monte Grappa, compartimos pelea, él en el Ozor y yo en Kelme. Aquella etapa y parte de las etapas, en el coche de mi director venía Eddy Merckx, que era el fabricante de bicicletas. Y venía, e incluso en la propia carrera, allí que entonces permitía meter el coche en medio de los ciclistas, y me miraba así queriendo decir, ¿cómo puedo hacer que el cuadro se adapte más a Vicente Belda? Después de la etapa cogía el metro, cogía la plomada, eso lo ha hecho Eddy Merckx. Imagínate, Eddy Merckx a un chaval de Cocentaina en un equipo, bueno, en el 82 no éramos gran cosa, ¿no? Pero teníamos a grandísimo Eddy Merckx. Anda, cuenta la de Monte Grappa. Que allí se inventó el gravel en aquel año. El gravel. Ahora se llama gravel. Este rato. Bajamos el monte. Se llamaba este rato. Sí, el Monte Grappa, más de 15 kilómetros de tierra y gravilla. Ahora dicen este rato, entonces era camino sin asfaltar, pero bueno. Porque ahora, claro, lo más peligroso es bajar por la tierra. Subir no hay ningún problema, pero madre mía, el Monte Grappa, bajando con Moser allí por las piedras, que yo me fui bajando, pero luego Vicente se fue subiendo en venganza. Aquella etapa fue muy curiosa porque el Monte Grappa es un puerto de los duros que hay ahí en Italia. Entonces, ya 2 días antes decían, joder, que ese día tenemos tierra, la bajada es de tierra, la bajada es bruta, que los italianos decían bruta, claro, nos acojonaron. Entonces, como dice Eduardo, yo muchas veces siempre he pensado antes que los demás en algunas cosas. Y entonces yo pensé, digo, a ver, se sube Monte Grappa, bajamos y a los 15 o 20 kilómetros empezamos la llegada final. Si yo me espero, con el grupeto de 10 o 12, claro, bajando me mandan al palco, ¿no? Todavía no tengo opciones de ganar. Entonces, como yo andaba bien, porque venía de hacer segundo en Pescara, llegué ahí a la mitad del Monte Grappa, abrí gas, coroné con 1 minuto y pico, y cuando ya estaba acá abajo, ¡que voy! ¡Fua! Allá que me pasa Eduardo con Moser, y bueno, ahí que me dejaron, yo bajé abajo el tercero no, el segundo, porque pinchó Moser, y ahí ves a Moser todo pinchado. Y yo dije, pues cabrón, por bajar tan rápido. Y luego nos pusimos de acuerdo detrás y cogimos la choza a Eduardo al pie de San Martino Castronza, que tendría como 20 kilómetros. Y esa etapa la gané yo. Ahí tuve una pelea con Inol y compañía, ¿no? Pero ahí compartimos, para mí, y no es porque aquí esté Eduardo, él y Pello Ruiz Cabestain han sido para mí los corredores españoles que más bajan, los que más. O sea, coronar con Eduardo en un puerto seco todavía,
pero como lo pillas un poco mojado o con las curvas sin gravilla como las de antes, ya no lo veías. Oye, aprendí aquí, en tu tierra, bajando el Confrides con agua, con Thaler, una vuelta a Levante, que era entonces. Sí, terminaba en mi pueblo. Thaler era un, campeón del mundo de ciclocross. Yo dije, si baja ese, yo también. Y era la carretera, algunos la conocéis, ¿la habéis hecho? De Confrides a Benilloba. No era como ahora, era saltarina. Ahora vais por autopistas. Ahora, o sea, no os podéis quejar. Podéis quejar porque sois mayores, porque ya necesitáis un motorcito, porque hay una rampa. Es verdad, entonces las Cumbres del Sol no existían. Lo máximo era Confrides. Pero claro, ahora dice, ¿y quién sube para arriba? Pues oye, el motorcito, a visionar el paisaje, tomarse el cafetito. Pero hoy en día las carreteras es un placer, ese asfalto que hay. Luego dicen, es que sacan 45 de media, normal, ¿no? A ver si sacan 45 de media cuando teníamos nosotros el asfalto que teníamos, ¿no? Sí, y uno de los corredores con los que más ha coincidido Vicente ha sido con Bernard Hinault, que lo acaba de nombrar de esa etapa. Y Vicente además estuvo en una de las etapas más famosas de la historia del ciclismo, que fue una Vuelta a España en la que Julián Gorospe, teniendo, ¿qué tendría? 22 años, ¿no? 23 años, siendo muy joven, llega al penúltimo día líder de la Vuelta a España. Y ya todo el mundo decía, aquí ha nacido una estrella, o sea, sí, mucho mejor que lo que luego sería Indurain. Menuda estrella se pegó. Y ese día, Bernard Hinault, en la etapa de Serranillos, le metió 32 minutos. No, 24 minutos al líder, en la penúltima etapa de la Vuelta. Y esa etapa es famosa porque a Bernard Hinault solo le aguantan dos corredores, Marino Lejarreta y Vicente Vela. Incluso se puede ver en YouTube, ¿eh? Y acaba en el circuito, en una pista de atletismo, un velódromo. Pista de ciclismo en Ávila. En Ávila. Y esa es una etapa que Vicente cuenta mucho en el libro, porque es una etapa que todo el mundo siempre le ha preguntado cómo fue resistir a Bernard Hinault el día que saca 24 minutos. Pero había que pensar, ¿eh? Hinault cuando arranca yo iba por delante, entonces cuando viene yo ya estaba con Nulens y Bortolotto subiendo Serranillos. Además le viene el director y le dice, Vicente, come, bebe y respira, que viene un loco, que viene un toro. Y dice, pero no será para tanto. Y dice, sí, acaba de descolgar a los 180 del pelotón y viene lanzado, el líder no está. Yo he sufrido realmente se llama sufrir, dos veces realmente en el ciclismo, pero bueno, aquí no voy a decir palabrotas, pero como un H, que es en la etapa del Tour, que hicimos la Paris-Roubaix en el 82, toda la Paris-Roubaix, todos los tramos, en etapa del Tour, que no te puedes bajar. Ahora llegas a la Paris-Roubaix y bueno, como yo le decía a mis corredores cuando era directo, chavales, después del segundo tramo está el avituallamiento. Haced el favor de bajaros, porque 2 días después tenemos que correr en Denay, luego tenemos que correr la Flecha Valona. Somos 8 y no hay repuesto. O sea, y aquí no vamos a hacer nada. Entonces llevamos al pavés y los chavales ahí aparcados. Alguno intentaba terminar, pero en un Tour lo tienes que terminar. Perdí 16, 17 minutos y es lo más duro que te puede echar la cara. Esa y la etapa de Serranillos, por ahí por Navamoral, sí, seguro que habéis estado por ahí, que había unos repechos, que no venía desbocado, y yo me quedo, no me quedo, y ya cuando vino el puerto, entonces respiré. Que el comentarista Antolín decía, bueno, ahora Vicente Velda va a tener sus problemas, no sé cuál, porque llega al puerto, y yo le cierro el ojo así a la cámara, ¿no? Entonces quiero decir que no, que ahí ya no me quedaba, y no me quedé. Pero hay una cosa que está escrita, resulta que el día antes, es que esta etapa es, para mí, y yo creo que para muchos, la más reconocible a nivel televisivo de muchos años, por el impacto que tuvo. El día antes estábamos en Salamanca en el mismo hotel, Guimard, Hinault, Carrasco, y entonces Guimard llevaba una vuelta desastrosa, Hinault. Y era el equipo más caro del mundo, era lo que hoy en día sería el UAE. Y nosotros 3/4 lo mismo, o sea, llevaba una Vuelta a España mal. Y entonces ahí se enzarzaron entre Carrasco y Guimard a ver si pactaban, porque Hinault quería a ver si ganaba la Vuelta a España. Y dije, bueno, pues si hace falta, Vicente te ayuda, para arriba para abajo, pues siempre que haya una compensación, ¿no? Bueno, la compensación es que había un medio pacto, y cuando ya encaramos hacia Ávila, ya bajando, yo le digo a Hinault,
gano yo, ¿no? No, Vicente, hoy tú no ganas. No, Vicente, tú hoy no ganas. Además, en esas imágenes sale como hablamos, ¿no? Como no, oye, gano yo, ¿no? Y es sin contar con la jarreta. Bueno, tú sabes que arrancas a 1 kilómetro de meta y normalmente el más fuerte dice, bueno, pues que se vaya, ¿no? Y si quiere que salga el de jarreta. Y el de jarreta diría, bueno, pues que salga y no, que es el más fuerte. Pues más o menos el apaño iba a estar ahí. Pero dijo, no, hoy tú no ganas. Era insaciable. Insaciable. No se hablaba con nadie, tú lo sabes, ¿no? Bueno, esa etapa es que es la vuelta. ¿Tú corrías? Claro. Dices, esto es la vuelta. ¿A cuánto llegaste? Yo llegué a 6 o 7 minutos. Con Alberto Fernández y compañía, ¿no? Detrás. Que fueron los siguientes que llegaron. Fuimos los casi primeros, pero bueno, ese día no le pudimos. Con el Thor, ¿no? Con el Thor, sí. No, el equipo Thor era muy fuerte. Sí, Estábamos en la general 5 o 6 entre los primeros. Entre los 5 o 6 primeros. Pérez, tú, Alberto. Iba a decir que esa vuelta a España es historia del ciclismo porque fue la primera vuelta a España que se televisó en directo. Y eso lo pudieron ver toda España. Sí. Entonces, yo creo que todo el mundo que estáis aquí, la mayoría, diría un 90% sabe que esa es la etapa de Serranillos y la conoce tal cual. Pues, bueno, Vicente fue ahí protagonista por aguantar y no porque era Superman ese día. Es que aquel día, subiendo Peña Negra, que está cerca de Gredos, allí, pues nada más coronar, se me ocurrió arrancar en unos repechos que había por allí. Imagínate, Sierra Negra, bajas, luego el otro portillo que llegas a... O sea, ahí arranqué con Nules y Bortolotos, a 120 kilómetros de meta. Y luego espera al Caimán por detrás y aguántalo, ¿no? Entonces, de esas hacíamos muchas, No, antiguamente. Vicente tiene claro que ese día perdió de 2 a 5 años de vida. O sea, solo para aguantar a Ainhoa. No, los años de vida se pierden en un Tour de Francia. Os lo digo de verdad. Yo prefiero hacer 2 vueltas a España seguidas o 2 giros antes que un Tour. Por lo menos los de antes, ¿eh? Los de antes. Y ahora también. Cronos de 60 y 70 kilómetros individuales. ¿Tú estabas cuando una crono, no estarías, de 100 kilómetros por equipos? No, pero me lo han contado. 100 kilómetros por equipos. No en Llevaban- cabras, en bici normal, Daban avituallamiento y todo. Sí. A ver, ahora los recorridos son similares en Giro, Tour y Vuelta, pero la diferencia es el estrés. Yo que por trabajo me toca ir a hablar, a negociar y demás, tú cuando llegas a un Giro los equipos están relajados, los managers, bueno, hay tensión, el que va de líder está en tensión evidentemente, pero es que en el Tour de Francia está en tensión todo el mundo. Y hasta los mecánicos, los masajistas, todo el mundo está en tensión. Es todo tan grande que si tú tienes que salir del hotel para llegar a la salida, en la Vuelta a España sales 1 hora y cuarto antes, y en el Tour es tan grande que tienes que salir 2 horas y media antes, porque hay más tráfico, porque tienes que aparcar antes, es todo multiplicado. Acaba la etapa y no hay hoteles y el hotel está a 60 kilómetros de la línea de meta. El Tour es tan grande que desborda el cansancio físico y emocional que significa el Tour, no tiene nada que ver con ninguna otra carrera. A nosotros nos desbordaba los trasvases, los traslados en tren. Desde las 5 de la mañana que te montaban al tren hasta que llegabas al anochecer al hotel. Eso es lo que te reventaba. En esa época es que había doble sector. Había días con 2 etapas, una por la mañana y otra por la tarde. Entonces a lo mejor se levantaban a las 5 de la mañana, cogían un tren, hacían la salida, meta, se duchaban en un pabellón, iban a la salida de la segunda etapa, hacían la segunda etapa, se volvían, acababan, se iban al hotel y a veces llegaban al hotel a las 11 y algo y habían desayunado en el hotel, en el mismo tren por la mañana todos juntos. Bueno, cuando había doble sector yo me acuerdo de los primeros tours que montaban una carpa el ejército y tenías que comer allí como si estuvieras en el ejército y luego tumbarte en esos Unas camastros de esos. camastros Como si del estuviese en la ejército, playa. esperando la salida de por la tarde. Vamos, era espectacular. Mirar, volviendo al Tour del 80, hicimos una etapa po Bañeres de Luchón. A ver, Bañeres de Luchón, en la época del 80 no había ni una pensión. O sea, cero, nada, ni ahí ni alrededor. Porque dicen que es la Francia pobre.
La rica es la de los Alpes, ¿no? Que van a esquiar, está la pobre. Nada, nos metieron a todos, desde Inol, Zoetemelk, mecánicos, masajistas, los Kelm y compañía, en un pabellón de deportes. Corrieron, hay unas telas con literas, además que estaba prohibido el decir, bueno, pues me voy al restaurante al lado a cenar. No, el rancho allí y a dormir todos allí, si roncas, no roncas, si alguno se había tomado una pastilla y no podía dormir, los peos, o sea, todo de un pabellón en un Tour de Francia del 80. O sea, eso ahora es impensable. Bueno, en la época de Bamontes, pues imaginaros, ¿no? Pero es que para mí parece que sea antes de ayer estas cosas, porque las hemos vivido y parece antes de ayer. Y ahora vemos la televisión y, claro, todas estas tecnologías y el Garmin, que si viene un repecho y viene una curva a la derecha, que entonces, claro, no lo sé. Yo creo que y Jorge lo sabe, yo creo que se ha modernizado demasiado. Solo les ha faltado bajar a las bicis de peso, dejarla en 5 kilos, pero se ha modernizado demasiado. No lo sé. Luego te aparecen 4 monstruos como el Pogačar y compañía, porque ya te aburre, ¿no? Porque los que vienen por detrás, ¿qué pensarán? Otra vez, ¿no? Otra vez, ¿qué hacemos? Bueno, pues es si un atacamos poco de lejos, mal, ¿no? como cuando estaba Inol, como estaba, pues ya sabíamos quién iba a ganar. Había que pensar. Joder, pero ese fallaba algún día, pero esto no falla. Bueno, Inol en Fallaba. sus años buenos hasta el 85 fallaba poco, pero bueno, que sí que sabíamos que el Tour era para él, consiguió ganar 5. Entonces, bueno. Luego corríamos 110, 120 días de competición, ahora no los dejan pasar de 85, todo muy programado, es que entonces no había nada. Entonces, lo digo yo. Bueno, en el libro, después de esa fase de Vicente Belda ciclista, pues hablamos del Vicente Belda director, que es lo mismo, él deja a Kelme como ciclista y prácticamente pasa a ser como Luis Aragonés, ¿no? Que un día estaba jugando y al día siguiente era el entrenador de los mismos, pues del mismo equipo. Pues al final Vicente le pasa casi parecido. Tu último año fue el Tour del que estuvimos juntos en el equipo. En el 88, que nos prometieron renovar, que nos renovaban, y ahí ves, a Eduardo Choce y a Vicente Belda a la puta calle. Pero Es verdad, Pauli. Fabio Parra hizo tercero en la tercero. general, o sea que fue un Tour. Y ganamos 2 etapas. Estuvo muy bien, que fue el mejor Tour de Kelme de la historia, o sea que fue. Y lo que estuvimos ahí hasta el último día, no os preocupéis, eso fue al principio del Tour, cuando ganó Parra la etapa. Estáis todos renovados, va, de puta madre renovados. Y luego alguien dice, venga, a la calle, a ti te voy a bajar el sueldo a la mitad para que te vayas. Y tú no sé cuántos, ala. Y así que Eduardo se buscó las habichuelas con la 11 y yo a casa. Eso es la vida, pero bueno, hay que recuperarse. Nos engañaron. Bueno, pero Vicente estuvo un año sin dirigir. No. Yo terminé en el 88 de correr, me dediqué a las tiendas y luego estuve en 92, 93, 94 de comentarista en la cadena SER, con De la Morena, Manolo Lama y compañía, con lo que hace Eduardo, pero yo desde la radio. Y luego en 95 ya volví, me contrataron como director de segundo, con Álvaro Pino de primero. Luego en el 96 se fusionó Kelme con Artiach y me vino Pepe Cris y dice, oye, mira que este año no puedo contar contigo porque viene Artiach, viene Paco Giner, viene Guzmán. Dice, pero no te preocupes, estos no duran un año. O sea, ya sabía que tenía contrato para un año. Entonces en 96 estuve fuera y en 97 volví. Y a finales de 99 pues me dijeron, tienes que dirigir porque no aguantamos ya a Pino, porque Pino era tú lo tienes compañero, muy gallego, ¿no? Y al final, bueno, cogí el toro de los cuernos y ahí es donde prácticamente más éxitos consiguió Kelme, ¿no? Ganando Vueltas de España, por equipos en el Tour. La verdad que el equipo estaba ya muy estructurado, ¿no? Y no dejó un equipo muy estructurado. Y luego, como escribimos en el libro, que la fama o el poder, los ciclistas al final son tan buenos que viene Luz Postal o viene el otro que te compran la cláusula o les ofrece mejor contrato, y al final Kelme como empresa no podía mantener
Sí, ese que presupuesto. Kelme en esos años es un equipo que muere de éxito, porque pierde a Roberto Eras, que paga la cláusula de rescisión, Chechu Rubiera, a Chechu Rubiera, a José Enrique Gutiérrez, que ahora es presidente de la Federación de aquí en la Comunidad Valenciana, a Sevilla, Botero, a Óscar Sevilla, Santiago Botero. Son corredores que prácticamente todos se marchan pagando un dinero, unos porque... o alguno porque acaba contrato, pero muchos de ellos pagando cláusula de rescisión y marchándose, algo que en el ciclismo no ha existido, y en Kelme sí que pasaba mucho. Roberto Eras pagó 200 millones de pesetas. Tenía 250 y pagó 200. 1,2 millones de euros de cláusula. Y con eso compraron un autobús nuevo. Y cuando llegó a la salida, vamos al autobús de Roberto. Al autobús de Roberto. Porque claro, sabíamos que gracias a eso, mira, luego cobrábamos más o menos al día, porque en Kelme casi nunca pagaban bien al día. Tú te llevabas 2 meses y no cobrabas. Y ahí, bueno, regularizaron los pagos y encima compraron un autobús. Luego con Santiago Botero lo mismo, pagaron 60 millones, con Domínguez en el 99 pagaron 70 millones de pesetas. O sea, Kelme siempre ha sido el equipo que se ha autofinanciado sacando corredores. Hasta Santi el gallego, también pagó 30 millones. O sea que éramos una fábrica de ahí, hasta que llegó el día bendito que Kelme quebró, la empresa. Porque cuando Kelme, yo os lo digo porque yo me he criado con Kelme, con los propietarios, y si lo digo aquí, como no se va a publicar, Kelme llegaba a facturar 17.000 millones de pesetas cuando llevaba al Madrid, y en 2003, 2004... Kelme estaba Nike, estaba Adidas, y la tercera empresa mundial, a distancia de Nike y de Adidas, pero la tercera mundial llegó a ser Kelme, solo por debajo de Nike y de Adidas. Entonces, incluso por encima de Reebok. Sí, que Reebok España era parte de Kelme también. Entonces llegamos al 2003, claro, ahí yo estuve en la reunión, Pepe Quiles y Diego Quiles. Y Diego Quiles decía, che, Pepe, ¿cómo vamos a gastarnos 300 millones de visitas si facturamos 5.000? Es imposible, o sea, de 17.000 bajaron a 5.000 y querían seguir en lo mismo. Y entonces ya, ahí vino el desastre, que cuando nos fuimos a Comunidad Valenciana, ¿no? Que, digamos, los políticos absorbieron el equipo, se quedan con el activo y el pasivo, unas deudas que te cagas. Pues bueno, ahí llegó González Pons, que está en el PP, y dijo, billetes, y lo compró todo, autobuses viejos, nuevos, ciclistas, contratos. Y la empresa también acabó... Y la empresa acabó mal, hasta que llegó el día fatídico, que a muchos les interesa, que se llama Operación Puerto, que es cuando llegan y nos cierran el kiosco. 23 de mayo. Sin tener ni tenerlo, ni comerlo, ni vivirlo. Además, mira, Jorge vivió como periodista más que yo todavía, porque el periodista muchas veces tiene un concepto diferente, ¿no? Que como en este caso yo que fui el que me acusaban y el protagonista, ¿no? Y aquello sirvió pues para el desastre mundial, porque nos cayeron por todos lados. Abríamos los telediarios, es que no los abría Fraga ni Felipe González, es que los telediarios los abríamos nosotros. ¿Os acordáis o no? Los abríamos nosotros. Y dice, bandita sea. Y Jorge lo vivió. Y fue parte de la desaparición de Kelme, quizás del equipo Comunidad. Quizás lo hubiésemos durado un año más, pero tampoco estaban los políticos para seguir mucho más, porque el dinero que aportaban no era suficiente. Pero esa fue parte de la muerte de muchos. Con razón, sin razón, no lo sé. Eso a nivel periodístico... Yo creo que les toca a ellos ya preguntar, ¿no? Es verdad, ya que hemos entrado en la Operación Puerto, podéis preguntar, Operación Puerto, Caso Manzano, ciclismo de antes, el de ahora y el que vendrá. Si no, aquí os aburrimos. No preguntan. Bueno, les metieron en un marrón, porque fue un marrón, un túnel, donde no llegaron a condenarles, porque no había leyes para condenar a nadie por ese motivo, pero sin embargo es la tumba de todos los que aparecieron por allí, porque les lapidaron en vida, o sea,
fue Pero tremendo, es que, claro. a ver, yo me pongo en mi caso. Yo los demás casos no lo sé, en mi caso. Yo entiendo que hay una redada, que hay... Quiero que cuentes, que yo no lo sabía tampoco, porque yo lo viví como desde fuera y era una tragedia para el ciclismo, ¿no? Que todos los días pasase eso en los medios de comunicación, que ya erais culpables, como todo el mundo, que sale así, ¿no? Ya sentenciado desde los medios. Cuando ofreces toda la sangre, el ADN de tus corredores y no lo quieren admitir en el juicio para exculparlos, para que vieran que no había ninguno de ellos. Bueno, a ver, esto se montó todo el desastre este. Yo estuve 2 días con el teléfono apagado, es que era horrible. Igual entraban 200 y pico llamadas. Y entonces, a ver, si nosotros no tenemos nada que ver ni con Eufemiano, ni lo que nos está mostrando la televisión, que eran 200 bolsas de sangre o lo que tú quieras, yo creo que todo lo habéis vivido. Nosotros no tenemos nada que ver. Entonces dije, pues ya está. Llamamos a un notario, llamamos a todos los ciclistas, vamos a un laboratorio acreditado por la UCI en Valencia, Montoro, y hacen las extracciones de sangre para mandarlas, una muestra a la Federación Española y otra al Consejo Superior de Deportes, diciendo, señores, ahí tienen nuestra muestra de sangre, cotéjalas en todas las bolsas, vean en documentación que hay, qué parte de culpabilidad hay, y lo primero que hace la Federación es devolvernos las muestras. O sea, la Federación es parte acusatoria nuestra, y sin embargo no hace nada. Y el Consejo Superior de Deportes, bueno, ahí las tuvo. Entonces, claro, preguntamos casi más adelante, oye, ¿y esto qué? Y el Consejo Superior de Deportes nunca se pronunció. Y llegó el juicio, y para que veáis que ahora que estamos enterados de juicios, yo no tenía la acusación de la fiscal. O sea, la fiscal es la número 1 que yo no tenía. Y tenía un auto del juez, el juez Serrano, que decía que yo no debo de ir a juicio oral. Pero como las partes eran tan poderosas, Comité Olímpico, los políticos, pues los 5 a juicio oral, 24 días de juicio oral, trágatelas. Entonces, a una de las preguntas de la abogacía del Estado, que cuando me preguntaron, que tanto meterme ahí, dije, mire señoría, ahí tiene el certificado de las muestras notariales de nuestros ciclistas, si quiere las cotejan. Y ya cerró la boca, ya no me preguntó más. Yo al final fui inocente, pero el daño que hicieron a todos los ciclistas de Kelme, a ver, es que a mí me decía, es que Pepito tiene una R. A ver, un chaval que acaba de pasar el profesional tenía una R. Decía, no, es que una R es una reinfusión que habían puesto en la bolsa, pero a ver, la R es reserva, si tiene 5 R's en un año, ¿cómo van a meter a un chaval de 21 años 5 bolsas de sangre? ¿No? Si era reserva, si no ha corrido el País Vasco. Bueno, fue una pelea. En este caso era un corredor que además era de aquí de la zona, sí, y la R la tenía siempre dentro de una carrera. Pues, Vuelta a Portugal, R. Vuelta, entonces, porque era de primer año y no estaba claro si podía aguantar una vuelta de 12 días o no. Y ese es un ciclista, por ejemplo, es uno de los grandes perjudicados de la Operación Puerto, no se le permitió nunca volver a correr. Y así hubo muchos, ¿eh? O sea, no. Sí. Se publicó en su momento, era Manuel Lloret, era un corredor de aquí de Alicante. Que ganó la Vuelta a Madrid ese mismo año. Y tenía 3 R's o 4 R's en el programa, pero era un programa normal tenía de calendario. Como 5. Y lo normal, pues corre esta, en esta R, corre esta, en esta R, pues lo lógico de un calendario de un chaval de primer año que tienes dudas de, bueno, según cómo le vea, porque además era un calendario que está hecho en enero. No, en noviembre. O en noviembre, y claro, le marcas las R's para agosto. Yo no sé si en agosto ese chaval a demostrar le puede llevar a Portugal o no. Entonces tú para Portugal siempre tienes que tener una previsión de dejarte 2 o 3 corredores ahí, porque no sabes si alguno va a estar cansado después del Tour, si vas a tener algún lesionado que no le puedes llevar a la Vuelta a España. Tienes que jugar un poco con esa gente de primer año que te sirve para ir tapando huecos. Y que luego un chaval de estos jóvenes, si tú le colocas 30 días de competición, que seguro que lo va a hacer, dice, vaya mierda, ¿no? Este director o estos preparadores que me meten solo 30 días, ¿no?
Sin embargo, lo animas con la R y luego le explicas, digo, mira, estas son fijos y esta es reserva, porque si hay una enfermedad o un cambio, y entonces ya al final el chaval dice, bueno, ya tengo 60 días o 70 días. Si lo hago bien voy a Portugal, ¿no? por ejemplo, ¿no? Pero claro, la R no era solo ese, había muchísimos que tenían la R. Pero estos empecinaron los de la prensa, que la R, a ver, que la R. ¿Y dónde está la E? Porque según decían, la E era extracción, te sacaban la sangre, y la R, reinfusión. Y si no tienes la E, entonces, no, os lo digo de verdad. Fue una cosa muy extraña porque en esas bolsas había más deportistas, no solo eran ciclistas. Ahí hay una anécdota muy graciosa. Pero eso se cayó. No, hay una anécdota muy graciosa porque el presidente de la Unión Ciclista Internacional en ese momento, su mujer era profesora de español y hablaba bien español. Y él entendía el español. Y él se sienta en una reunión con la Guardia Civil, con los políticos, como presidente de la Unión Ciclista Internacional, y en la reunión le comentan pues que es un problema muy grave. Eso al principio, acaba de suceder, había pasado 6 o 7 días. Y le dicen pues que la situación es muy grave y que se han descubierto a futbolistas, tenistas, ciclistas y no sé qué más. Tenista, boxeadores, tal, no sé qué. Y el presidente de la Unión Ciclista Internacional dice, perfecto. Cuando sale, lo comenta con la prensa. Dice, bueno, pues es una situación que afecta a todo el deporte español. Ya me ha explicado la Guardia Civil que hay futbolistas, tenistas, no sé qué. Claro, se arma mucho revuelo y todo el mundo le dice al presidente de la UCI que lo ha entendido mal, que solo había ciclistas. Y el presidente de la UCI dice, 1, entiendo español, 2, la palabra futbolista no la puedo confundir con nada más. O sea, sepas o no sepas español, si alguien te dice en una reunión hay tenistas, futbolistas, y te lo traducen al inglés, te traducen football players, pero es que football players no lo puedes confundir con ciclista. O sea, cycling y football players, es que no hay confusión posible. Y esa fue una de las cosas pues más sorprendentes de todo lo que pasó esos días, que fue todo bastante extraño, ¿no? Claro, es que ya sacando conclusiones de todo esto, esto es muy largo, que no las puedes sacar porque te quieres hacer una idea de por qué pasa que el gobierno español que estaba entonces es el que lleva adelante todo esto. Resulta que tiene una ley penal contra el dopaje pendiente de aprobar, que no está aprobada, que llevaban varios años intentando hacer igual que en Europa, pero aquí era un paraíso. Y bueno, sí está claro que Eufemiano trataba mucho a esos corredores a nivel internacional, o sea que había un montón de gente de fuera de España, porque esto era una isla. A él no le condenan porque él es un médico, y como es un médico y trabaja para la salud, y aquellos no tenían buena salud, les ayudaba, no hay ley que le condene. Y a los que no son ciclistas no se miran, y a los otros que se miran no quieren mirar su ADN, las muestras, o sea que... Bueno, ahí coincidieron muchas cosas. La primera es que el ciclismo estaba cometiendo muchos errores y hay que reconocerlo. Sí. Y había un dopaje generalizado, tampoco vamos ahora a decir que no solo en España. Sí, pero bueno, eso era la que montó el gobierno es peor todavía. Luego teníamos el problema de que la ley no se aprobaba, se tenía que votar y era el momento y el PP iba a votar en contra. Y entonces la mejor manera para que nadie pusiera problemas a la ley fue este escándalo, porque saltó el escándalo e inmediatamente todos los partidos políticos por unanimidad votaron a favor de la ley antidopaje en el Parlamento. Entonces lo que iba a ser que no iba a haber ley en España una vez más, en ese momento se votó por unanimidad. Claro, después de ver las bolsas de sangre nadie se atrevió a votar en contra, ¿no? Y luego está mi tesis. Que la cuento en el libro. ¿Por qué arranca la Operación Puerto? ¿No? A ver, ya se rumoreaba del caso Manzano, pero bueno, el caso Manzano queda ahí, ¿no? Pero quedaba el tufillo. Y luego en 2005 Roberto Heras da positivo en Alcalá de Henares, por ahí. Entonces eso fue un escándalo monumental. El cabreo de la organización de la Vuelta a España de los políticos fue tremenda, ¿no? Un ganador de la Vuelta a España que de positivo, ¿no? Y entonces ahí empezaron digamos un poco a nivel interno policial y del gobierno a investigar. Por otro lado estaba... Por cierto que al final
se lo han quitado el positivo. Sí, y o sea ha cobrado 700.000 euros del gobierno. ¿Pero cuántos ha perdido? Mucho, toda su imagen. No, Eso es dinero. incalculable. Sí. Dinero, si Bueno, y la imagen. Si también. ganaba 2 millones de euros al año, pues imagínate 3 años más o 4 años más de ciclista, perdió 7-8 millones de euros y le han pagado 700.000 euros, o sea que el daño es irreparable, ¿no? Luego le dieron la razón. Pero es que ahí lo cuento en el libro porque al final Jorge y yo, que hemos analizado muchas cosas y otra gente, vemos de dónde. A ver, Roberto era de Manolo. Manolo era antiorganizadores, era el propulsor del Pro Tour, quería los derechos de televisión del Tour, del Giro y de la Vuelta, cosa que los organizadores no querían pagar un euro. Tampoco quieren ahora, o sea que tampoco. No hemos cambiado. Él fue el primero que dijo, no, yo pongo vosotros ponéis el circo, yo pongo los payasos, yo que quiero cobrar también, ¿no? Y todavía una guerra, las tres grandes contra Manolo Sainz, que era el presidente de la asociación de equipos. Entonces aprovecharon el caso de Roberto para mover los hilos a nivel de grandes organizadores, en este caso Víctor Cordero, de organizador de la Vuelta a España, Elisabetsky, Rubalcaba y los amigos, y entonces montaron el seguimiento y la investigación en torno a Manolo Sainz, en torno a Eufemiano, y hasta que cayó. Curioso, el día que se reúne Manolo Sainz y Eufemiano Fuentes, van y los trincan, porque el día anterior Eufemiano, que está con otro prestigioso director, no los detienen, ¿no? O días anteriores. O sea, esperaron al momento y a la... Bueno, a ver, los que hemos hecho el seguimiento día a día de las llamadas telefónicas, porque al final eran como unos 12.000 folios la operación Puerto. Entonces, si te lees los 12.000 folios o 11.000, hay cosas muy curiosas, ¿no? Tú te das cuenta que Eufemiano Fuentes recibe llamadas todos los días a todas horas. O sea, Eufemiano sí que era un fondista. Yo no sé los ciclistas a los que trataba, porque es un señor que estaba hablando por teléfono a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde, y dices, pero este hombre, ¿cuándo dormía? Constantemente le entran llamadas y las contesta todas. Y dices, pero... O sea, ya te das cuenta que lleva una vida totalmente desestructurada. Sí. O sea, yo no he hablado nunca con Eufemiano ni le conozco, pero he visto su día a día. Entonces era muy curioso, porque de repente había un día en el que recibe llamada, y la Guardia Civil toma foto de la persona que entra en su clínica, que coincide con que le ha llamado por teléfono, oye, ya estoy aquí, sube. Y de repente había determinados días en los que había 3 horas en los que no recibe ni una sola llamada, cuando tú sabes que tiene que visitarle una persona y sabes el apodo de la persona, y ese día no hay ni una sola llamada y tampoco le hacen foto a la persona que entra en esas 3 horas. Entonces, claro, y dices, no es posible. O sea, no es posible que la cámara de fotos no funcione, porque además tenían la cámara de fotos dentro del hall de acceso a la clínica. O sea, la cámara de fotos se ha roto esas 2 horas y da la casualidad de que los sistemas de grabación tampoco han funcionado esas 2 horas. Entonces te das cuenta de que es imposible, o sea, es técnicamente imposible que falle una cámara de fotos y un sistema de grabación el mismo día a la misma hora. Y curiosamente ese día no sabemos quién estaba en la clínica. Entonces te das cuenta que hubo cosas muy raras, hubo cosas muy muchas. Mira, el 70% hubo 3 días de audiciones, 3 días, escuchando las grabaciones. Entonces decía la magistrada, tenía un trocho así. Son muy graciosas. Día tal, llamada al número tal. Llamada al número tal, que era el de Eufemiano. Sin contenido. No tenía contenido lo que hablaron. La siguiente, llamada al tal, sin contenido. Luego ya va. Llamada al tal. La madre de Eufemiano. Bueno, otro día, otro rato. La exmujer. O en otra llamada, la querida. El albañil. Y el 70%, si había, te pongo un ejemplo, 500 llamadas, el 70% sin contenido. O sea, ahí no se escucha ni a futbolistas, ni a otro, ni otro. Entonces yo un día, con unos policías, en la Vuelta a España ahí de cubatas, porque es cuando averiguan las cosas, dice, oye, ¿vosotros habéis pinchado alguna vez teléfonos? Digo, sí.
Digo, ¿y para vosotros qué significa sin contenido? Hombre, pues una llamada que no tiene sentido, no, una conversación que no. Algo personal. ¿No? Entonces, ¿tiene contenido que te llame el fontanero o que te llame la querida? Y resulta que las otras llamadas que supuestamente corresponde a otro núcleo de deportistas o de directores o preparadores, no tiene... ¿Por qué? Porque políticamente estaba dirigida a... Hay una anécdota muy buena, que hay una llamada, ha pasado mucho tiempo, o sea que exactamente a lo mejor no es así, pero más o menos Eufemiano le contesta a la persona que le llama, le dice: no te puedo atender en este número porque tengo miedo de que me lo tengan pinchado a la policía. Y le dice: el número de las corruptelas urbanísticas es el que acaba en 73, llámame a ese y te atiendo. Entonces, Eufemiano llevaba como 8 móviles, entonces siete líneas. Cuando era de un deporte era uno, cuando era otro deporte era otro, y el de corrupción urbanística es el que acaba en 72. 7 líneas. Entonces, claro, tú leías y decías, no sé cómo le da el día, o sea, es imposible, es imposible. Es un... Sí, evidentemente. ¿En qué? No, tenían contenido, pero no interesó, no interesaba publicarlas. No lo sé. Yo la verdad que y ahí está mi mujer, que encima lo vivió peor que yo, pero lo pasas muy mal, te destrozan la vida, os lo digo de verdad, te destrozan la vida, de tener una vida cómodamente más o menos y estar un poco valorado a ser la peste. No, en el caso de la Operación Puerto, Vicente se encuentra con una situación en la que cuando acaba la instrucción, que es la primera fase del juicio, antes de ir a juicio en serio, el juez dice que no hay motivos para llevar a Vicente a juicio, la Fiscalía dice que no le va a acusar de nada, y son la asociación de equipos, entre otras, los que se empeñan en que vaya a juicio. Entonces tiene que ir a... El Comité Olímpico Entonces tiene que ir a juicio con la Fiscalía, que ni siquiera le hace preguntas porque dice que no hay nada de lo que acusarle, y con las asociaciones privadas a las que él ha pertenecido, que son las únicas que le acusan, y al final evidentemente... Y la española. Y la Federación Española... A mí me acusa la española, ¿no? En persona. Y luego cuando hay ciclistas españoles de renombre, ¿no? La española los defiende. No, judicialmente los defiende. No voy a decir nombres, pero hay 2. Los ha defendido. Se ha gastado un montón de pasta defendiéndolos. A ver, a mí me acusas, ¿no? Por supuesto, y al otro que has dado positivo y quiere recurrir, se gasta el dinero para... Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que la Fiscalía, que al final es la que defiende los intereses del Estado, dijo que no era necesario ni que fuera a juicio, no es que no... La fiscal me dijo un día que estaba tomando ahí un cigarrillo, porque lo digo de verdad, que aparte lo tengo ahí, me quedó asombrado porque la chica, una rubia, digo, voy a felicitarla porque ha estado 2 horas y media exponiendo las conclusiones finales sin leerse un folio. Entonces, claro, tú estás aquí en el banquillo y digo, joder, macho, esta tío. Y voy y digo, mira, perdona, ¿me puedo dirigir? Digo, sí, tú no tienes mi acusación, te puedo decir, quiero felicitarte por las conclusiones finales. Y dice, muchas gracias. Dice, lo que no entiendo, ¿qué haces tú aquí? Eso la fiscal. No entendía qué hacía yo en ese juicio. Y así estamos. Y así terminó. Menuda película. Menuda película estamos contando. No, pero puede ser una película perfectamente, ¿no? Sí, como la tía, pero la tía española. Luego tenemos la fase de Vicente como manager de corredores y descubridor de talentos y sobre todo muy vinculado a Colombia, que Vicente se pasa muchos años viviendo a medio camino entre España y Colombia, y ahí descubre a Nairo Quintana. Y ahí pues también hay alguna anécdota curiosa, ¿no? Como cuando descubren a Nairo, no acaban de tener claro los números de Nairo, porque le hacen una prueba de esfuerzo y les sorprende mucho. Eso casi mejor que nos lo cuenta Vicente también. Bueno, pues a raíz de la Operación Puerto te tienes que intentar sobrevivir, ¿no? A ver si ganas algo de dinero, que luego al final no me pagaban, pero sobre todo mentalmente. Y yo sí que gané algo fue porque mentalmente estuve implicado en llevando equipos colombianos para arriba y para abajo, y eso pues no estar frustrado en casa y a ver por dónde sale el sol. Entonces me contrataron en Boyacá y
Eso fue en 2008, en junio, y luego a finales de 2009, finales de 2008 y principios de 2009, pues claro, teníamos que montar un equipo continental, que luego vinimos aquí, con el Boyacá. Y entonces, pues claro, vamos a hacer pruebas de esfuerzo. Yo no sé hacer pruebas de esfuerzo. Y luego tenía mi compañero Ignacio Labarta, que también estaba en la Operación Puerto, o sea que nos vamos los dos a Colombia. Imagínate tú ahí la prensa cómo nos tirotea. Oiga, y hermano, ¿y usted no estuvo ahí en la Operación Puerto? Y la prensa, y esquivamos ahí como el Ábalos ese que esquiva. ¡Fua, fua! Hasta que decidimos hacer pruebas de esfuerzo. Y me voy a referir a Enairo, pues un chaval de 18 años, todavía era juvenil, y ya lo llamamos Negrito. Total que digo, bueno, venga usted mañana y hacemos la prueba de esfuerzo. El chaval viene allí, ya que había entrenado, lo subimos encima de la máquina, un Catelle. Esa misma máquina, Ignacio tenía dos, una se la llevó a Colombia, y la otra que utilizaba para hacer pruebas de esfuerzo a Valverde, a Botero, etc. O sea que el protocolo era el mismo. Subimos al Negrito y me dice Labarta, Pepe, y el Negrito ya que había ya desacelerado, y dice, esto no me cuadra. ¿De qué? Y joder, mira los números que nos da. ¿Se habrá equivocado el pulsómetro o el ordenador? Habrá que repetírsela. Claro, al momento no se la puede repetir, porque lo deja reventado. Le digo, bueno, Negrito, venga usted mañana a las 10 de la mañana. Ay, ¿qué pasó? No, vamos a hacerle otra prueba. Pues viene al día siguiente y nos da los mismos números. Si alguno entendéis más o menos, vatio, kilo, vosotros me habéis entendido. Nos dio mejores datos que Botero, mejores datos que Roberto Eres, mejores datos que Valverde. 7.2 kilogramos o vatios por kilo. 7,2. Y la recuperación brutal. Total, que salimos de allí, bueno, va, Negrito, ya está. Y nos vemos al director de deportes, que es como el conseller de una autonómico. Decimos, don Fernando, hemos hecho 45 pruebas de esfuerzo y tenemos una esmeralda en bruto, una. ¿Y qué? Digo, pues si sabemos pulirla, puede llegar a donde creemos que puede llegar. Nos ha dado estos datos, mejores que todo. Y ahí es cuando yo ya me metí un poco, confió conmigo, y ya pues de ahí lo redirigí hasta que vino yo hice medio de representante hasta que vino a Movistar. Pero luego había otro chaval que se nos perdió por ahí, pero ya luego no había nadie más que llegase ahí. Y la prueba está que las máquinas no engañan muchas veces, y este nos dio. Además que él ha sido muy, como dicen ahí, muy juicioso, ¿no? Muy juicioso, ¿no? Hasta que llegó un día que llegó a Movistar y me dijo, mire, don Vicente, no, usted no puede seguir de representante mío porque usted está metido en la Operación Puerto, que es mala imagen para mí, etcétera, etcétera, y ala, adiós, muy buena. O sea, sin cobrar un céntimo por 2 años de ayudarle y todo, ala, una patada y al culo. Y con Miguel Ángel me ocurrió 3/4 lo mismo. O sea, cuando empezó a ganar dinero, ay, no, es que me voy con Lombardi. Hijo puta, si has estado 4 años en mi casa, comiendo, bebiendo como un marqués. Miguel Ángel López se está refiriendo a que... Superman. Superman, o sea, López. En casa. Que vino a salvajado. O sea, como el... Eso mi mujer lo podía explicar más todavía. Todo era no. ¿Quieres este? No. Y no. Y no. Y luego cuando ya llegan y tiene un contrato de 1,5 millones de euros y todo el rollo ese, y dice, chao, adiós, muy buena. Me cago en la madre que los parió, macho. O sea, 4 años viviendo en mi casa, teniéndolo como un hijo. Ala, buenos chuletones, buen vino, que al final ya aprendió hasta a comprar vinos, ¿sabes? Escucha, aprendí una cosa y os lo voy a contar. Él iba a Carrefour y con vino bueno, cogía, quitaba el corcho el plástico, tiraba para arriba y entonces miraba el corcho. Y entonces cuando se ve si el vino está encorchado o no está encorchado, entonces sabes que si el vino está malo, el tapón de corcho está húmedo, ¿no? Y el cabrón ya abría y miraba y dice, esto está bueno. Hala, Vicente paga. Historias. Pero
bueno, aún habiéndose ido con otros managers, todavía cuando tiene algún problema, incluso te pide consejo o va a tu casa. Sí, señor, sí, señor. O sea, se va con Lombardi y cuando tiene un problema o cualquier historia dice, ay, don Vicente, es que mire, estar una semana en Mónaco, que estaba en Mónaco, que fui yo a arreglar los papeles, mire, si me recibe en su casa, porque aquí es muy duro entrenar, hay mucho tráfico, vale. Y un año se metió una hostia, a uno de vosotros recordaréis, en Sicilia en la primera crono del Giro. La primera crono, se metió un tortazo y, joder, todos preocupados, yo le llamo a la mujer, yo no era representante, digo, oye, Natalia, ¿qué le ha pasado? No, es que... Y a los 10 minutos me llama y dice, ay, profe, ¿qué le ha pasado? Y dice, no, van, ahí andamos, no sé qué. Dice, ando con la ambulancia al hotel. Dice, oiga, es que estoy todo magullado, ¿puedo ir a su casa hasta que me recupere? Y de Sicilia se fue a Barcelona, de Barcelona fue mi hijo a recogerlo y estuvo 2 semanas en mi casa a cuerpo de rey y nada, comprándole gasa, comprándole todo, y yo no tenía nada que ver con él, ni de representante ni nada, pero La bodega que la cerró. Sí. no, la bodega, Bueno, yo no tenía eso bodega. es porque Vicente es un trozo de pan. Bueno, y mi mujer, porque si no... Bueno, sí. Bueno, y ahora ya los nietos, ¿no? Que tienes a los nietos que están ahí siguiendo tus pasos. Bueno, esa es la alegría dicen, de la casa, ¿no? Tengo 5 nietos y los 5 compiten en carretera. El más pequeño tiene 5 años y el mayor 12, que lleva 3 carreras hechas ahora de escuelas, ¿no? De infantiles y de 3-3. O sea, que va bien. Pero están haciendo carretera y BMX. Y en este caso, Xavi hace BMX. Ahora está en Verona, que mañana y pasado hacen el Campeonato de Europa, la Copa Europa de BMX. Y está en Verona y ha hecho mundiales. Y bueno, en BMX es en su categoría prácticamente el mejor de España. Y en carretera, pues toda la habilidad que coges en el BMX la aplica ahora en el ciclismo. O sea, se te monta a ti encima de la chepa y tú no te enteras. O sea, va y Baja y sube por aquí. sí, y hace lo que quiere y sube y baja. Y para mí es un orgullo, pues el que los nietos, por lo menos, es lo que han vivido. ¿En la escuela cuántos ciclistas tenéis? Ahora tenemos 14 niños federados. Este próximo domingo corremos en Alcoy, compite 11, vienen 11. Y yo soy el padre de la guardería, porque casi todos son pequeñitos. 6, 7, 8 años. Y os podéis imaginar, parecen aquello ardillas, sí. Pero bueno, lo pasamos bien. Esa es lo que tenemos, que cada sábado, cada domingo, pues nos desplazamos por toda la provincia y intentamos. Tampoco les puedes enseñar mucho a los niños, pero bueno. Tú a dar saltos no le enseñas. No. Te enseña a ti. No, pero por lo menos los pones firmes para que se comporten. O sea, que ya me conocen que me cabreo, ¿no? Y bueno, los ayudas a que estén ahí en la salida, no los presionas ni nada, porque los niños es un juego. Porque ahora están compitiendo y a la hora están con las muñecas. Están con las muñecas y dice, a ver, si son niños. Pero hay monitores o hay escuelas que se lo toman muy a pecho, venga a presionar, y a los niños no hay que presionarlos. Y entrenar y salir, pues el día que les apetezca. 4 gincanas para que aprendan y no hay más. Bueno, ahora estamos viviendo la moda de ciclistas muy jóvenes que están llegando a profesionales y rindiendo a buen nivel, que es uno de los debates que tenemos. Pero yo siempre digo que Eduardo Chozas en este caso fue el primer Renko Evenepoel. O sea, al final tenemos a un ciclista muy joven, pero al final, Eduardo, tú pasas con 19 años. O sea, haces un año de amateur. Solo. Pasas en tu segundo año ya pasas a profesionales. ¿Y cuándo corres la Vuelta a España? La corro el primer año. El primer año, o sea... Y antes esa famosa Vuelta a Valencia, o sea hice segundo en la general por esa etapa. O sea que en tu segundo año de sub-23 ya estás corriendo 21 días en una Vuelta a España. O sea Sí, que ahora cuando se dice, es que lo que está haciendo Renko, yo siempre digo, bueno... ¿Sabes qué decíamos? Hace muchos años ¿Sabes qué antes. decíamos? Bueno, pero que estaba loco, que no iba a llegar a ser ciclista, que se iba a quemar. Porque pasamos a los 23 años, que Sí. cómo podía un chaval con 19 años, Eduardo fue una excepción. que entonces las etapas eran de 200 kilómetros, o más de 200 kilómetros. Y el
Giro contigo, Sí, sí. tenía 20 años, y corrí la Vuelta y el Giro. O sea que, exacto, que entonces en tu tercer año sub-23, él ya había corrido 2 vueltas y un Giro. Sí. Y tenía 20 años, Y él 21. a los 22 corrí Vuelta y Giro. Ganando, ¿eh? O sea Y que, ganando. pero luego, lo que decimos, ¿hasta qué edad corriste? Hasta los Hace 2 días. 33 incluido. O sea, hasta los 33. 14 años. Que en esa época, 33 años ya era Sí, el límite. Estamos reventados a esa edad ya. Pero que bueno, que Bueno. habiendo empezado tan pronto, Pero, a ver, yo creo que ahora los jóvenes tienen todos los medios. Entonces también. No. A ver, nosotros estudiábamos, ayudábamos a nuestros padres, Sí, pero Y- es lo mismo. pero, Todos hacíamos lo mismo, los que bueno, íbamos a correr. pero entrenar y ya está. Y pero estudiar. pero Pero hoy ¿cuántos tiene- días llegaste a correr en ¿Cómo? esos años? ¿Cuántos días de competición te salían en esos años? Pues 100, 110. 110. Ahora a partir de 80 hay que justificarle a la UCI por qué ese corredor ha corrido más de 80 y a partir de 85 el equipo es sancionado. Sí, yo no Directamente. puedo hablar ahora, pero solo una pincelada. Los jóvenes de hoy, siendo junior, tienen los mismos medios que un profesional. Sí. Y eso es por lo que llegan a los 19 años con todo, hasta con manager, que tú lo sabes. Sí. Porque tú eres manager de gente muy joven. A ver, Los montas encima de la máquina y te dan los datos. Bueno, pero tienen su nutricionista, su preparador, su médico, su todo. Manager. Y tú vas los Pero hay- viernes y los sábados a ayudar a tus padres a la frutería. pero hay una cosa que los jóvenes de hoy en día es lo que más problemas nos va a dar y lo que más problemas nos está dando, que no lo mide la máquina, que es el tema mental. Porque al final siguen siendo chavales, siguen siendo niños de 18 y 19 años a los que les estamos obligando entre todos a llevar una vida de profesional. Y físicamente pueden estar preparados, pero psicológicamente en muchísimos casos yo estoy convencido que no están preparados para llevar esa vida. Y eso es lo que más miedo me da a mí, porque físicamente hoy en día con el descanso, con la preparación, con el nutricionista, más o menos lo puedes cuadrar, pero psicológicamente ese proceso de que con 18 años ya lleven esa vida tan de profesional con concentraciones en altura, sin ver a la familia 2 meses, entrenando, compitiendo, con ese nivel de exigencia, con un sueldo profesional. Claro, es que estar concentrado es más duro que correr. Mucho más. Correr es más bonito porque es por lo que eres ciclista, pero estar un mes ahí arriba en altura Yo es tengo tremendo. tengo una anécdota muy buena con un ciclista sub-23, joven, español, que el director le hace la primera concentración en altura, la hace, va a competir y lo hace muy bien internacionalmente y bueno, hace un resultado que llama mucho la atención en todo el mundo. Y el director le dice, ¿te ha gustado la concentración en altura? Y dice, sí. ¿Crees que te has sentado bien? Sí. Pues no vamos a hacer ninguna más. Y ya no le han permitido hacer más concentraciones en altura por el preciso esto de que al final es un chaval muy jovencito que lo has tenido 35 días en una estación de esquí en la que no hay nadie, no puedes ni comprar el pan, porque no hay nieve, entonces vas en una época en la que ya no hay nadie, estás solo, sin tu familia, sin nadie, con un coche, y al final 35 días, más luego los 10, 15 o 20 días que dure la competición, cuando te das cuenta has estado 2 meses aislado del mundo, pesando la comida, midiendo las calorías, analizando si tu entrenamiento es entrenando un poco más, tienes que subir las calorías que cenas, si es entrenando un poco menos, tienes que bajarlas, a un nivel de exigencia física y psicológica que es peligroso para una persona que es tan joven y que hay que intentar hacerlo de forma gradual. Totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos a cerrar un poquito o abrir las turno de preguntas, pero decir que las máquinas no son todo, que el motor está aquí arriba. Con lo de las comidas, dentro de esos días que estaba Superman en mi casa, pues sí, comíamos lo que se cocinaba, ya está. Una noche chuleta de cordero, otra pollo, bueno, hasta que llega un día con una báscula, y coge el pan y se lo pesa, y el otro se lo pesa. ¿Y qué hace? No, claro, es que me han medido las calorías para arriba y para abajo, digo, ya las has cagado. ¿Sí? Pues porque ya mentalmente con la báscula detrás, en la derecha, en la izquierda el móvil.
Y yo soy de la opinión en este caso de Jorge, que aquí vemos al Ayuso, a Pepito Menganito, pero estamos viendo otros ciclistas que ya prometían mucho y no lo estamos viendo aparecer en grandes equipos Pro Tours que están, no los vemos. Yo por lo menos no los veo. Claro, ese chaval, ¿qué estará pensando? Si el que tiene mi edad está ahí de los primeros, el otro, y yo ni aparezco, ¿no? Hay un ciclista muy importante, joven, que parecía que iba a marcar una época y no está siendo así, que en el equipo, con todo respeto, por si alguien practica esa religión, en el equipo le llaman el testigo de Jehová, porque va siempre así, y es la báscula, y él baja a desayunar, entonces parece que lleva la Biblia. Dicen, ¿qué lleva la Biblia? Porque baja a desayunar con su báscula personal, pesa el pan, la comida, pero desde los 17 años, y todo lo que tiene que comer lo pesa 3 veces para sacar la media. ¿Se llama José Barceló? No es español, no es español. No lo sé. Bueno, Entonces, y va siempre por el pasillo con la báscula debajo del brazo. Entonces dicen, mira, ya va con la Biblia. estuvo Miguel Indurain y Olano hace 2 o 3 años y estuvimos cenando y Eugenio Sánchez, que es ciclista del Care Pharma de Calpe, les contaba lo que hacía y decía, Miguel, madre mía, pero ¿cómo podéis hacer eso si yo comía cocido cuando lo ponía en mi casa? Y yo, no sacaba los bolsillos vacíos, yo sacaba poco y luego me paraba en un supermercado, me tomaba algo normal, lo de todos, y seguía, quiero decir. Fíjate, pero una de las cosas que ha cambiado más, y eso lo he vivido yo en los últimos años, es la cantidad de comida que come un corredor durante un entrenamiento. Es algo increíble, si lo vierais os asustaría. Durante el entrenamiento, porque antiguamente era mucho la tendencia de salir a entrenar y... Parar a tomarse el bocadillo. Sí, bueno, ahora nadie para tomar el bocadillo, pero salen con el bocadillo de casa. Lo no que bocadillo. se pierde. Pero No lo organizan, no, pero antes había una tradición de comer muy poco antes y durante el entrenamiento, y con la sensación de que, y eso también pasa y nos ha pasado a todos, que llegas a casa y te comes hasta las piedras, ¿no? Y esa tendencia se ha cambiado mucho, de forma radical. Es uno de los cambios más grandes que he visto en el deporte. Es que ahora se pasan todo el día que están entrenando, se pasan todo el día comiendo durante el entrenamiento. Y llegan de entrenar y nadie tiene hambre. Se duchan tranquilamente. Mira, yo eso nunca lo he hecho. He comido siempre bien para que no me diera el del mazo. Quiero decir que nunca he creído que por no comer, al final no tienes ya energía y no puedes entrenar bien. El que lo hacía era para intentar adelgazar demasiado, entonces no tenía fuerza. Pero que ahora hemos llegado ya al punto de que la gente llega a casa y no come absolutamente nada hasta la noche, cuando lo normal siempre ha sido llegar a casa y hacerte cereales y comer algo porque venías con hambre. Pero claro, ahora tienen un detector de glucosa, un parche, que cuando baja a comer. Entonces, a ver, eso ya está deshumanizado totalmente. Incluso una curiosidad para que no lo hagáis, pero mucha gente, es obligatorio, entre comillas, para los ciclistas intentar aprender a comer una barrita en una subida. Es una cosa que hay que practicar, porque en determinadas etapas del Tour no te va a dar tiempo a comer ni bajando ni en el llano, entonces hasta se entrena comer subiendo un puerto. A ver a qué velocidad eres capaz de comer, a qué velocidad te va a entrar la comida, porque puede ser que en una carrera no tengas tiempo para comer y necesitas saber, si no lo has practicado nunca, ese día en una carrera no vas a ser capaz de comerte una barrita subiendo. Por ejemplo, por lo más es más difícil, pero que son cosas que hoy en día en el ciclismo tan profesionalizado en el que estamos también se está probando, a comer subiendo. A ver si vosotros me contestáis una pregunta. ¿Por qué los ciclistas les entra ahora la titiritona de frío de la forma que les entra? O sea, vemos etapas que está lloviendo y se paran porque están congelados, ¿no? O empieza medio de nevar y ya se paran, cuando toda la vida nos ha parado. ¿Por qué? Porque no tienen grasa, efectivamente. Sí. 10 puntos. No tienen grasa, no tienen reservas.
cuando les ataca el frío, no tienen defensas, le entra titiritonas, porque vosotros lo veréis. Y tú que estás todo el día ahí delante de la tele lo verás. Dice, a ver, ¿cómo paran esta carrera? Allá en el camino el año pasado, que ni nevaba y se paran allí. Y una cosa muy interesante, muy curiosa, que no se puede hacer porque la televisión engaña mucho en las tomas. Si pudierais estar en un Tour de Francia en la salida y estar con un ciclista tomando un café y pudierais estar con el mismo ciclista en la etapa 21, os daríais cuenta de la metamorfosis física. Todos tienen unas ojeras impresionantes, todos han bajado de peso, aunque digan, no he perdido nada, todos han bajado de peso, todos tienen ojeras y todos tienen una sensación. Cuando ves a uno que sonríe, que está dicharachero, ese está haciendo un tour de los 10 primeros, o sea, no tengáis ninguna duda, porque el resto son gente muy al límite físico y psicológico. Al final tienen un cansancio encima muy grande. Esa observación que haces ya lo hacía yo. Veías en mis tiempos a algunos compañeros que decían, le falta un telediario para aguantar aquí. La cara, todo se nota, el organismo está cao técnico ya. Las ojeras sobre todo. Sí. Hay muchos corredores que viéndole las ojeras ves el puesto en la general. En ese famoso Giro que coincidimos, yo engordé, veníamos de correr la Vuelta a España y yo engordé 2 kilos los primeros 8 o 10 días, porque salíamos con plato pequeño y cuando venía el helicóptero, faltaba 1 hora de carrera, 1 hora y media, poníamos plato grande, el 12 y a perseguir. Pero yo engordé 2 kilos. Pero es una tradición de Italia de aquella época, que solo se retransmitía la última hora de carrera. Entonces todo el mundo salía muy despacio y decían, total, si aunque corramos mucho no vamos a salir en la tele, nos esperamos a la última hora. Entonces se iba muy despacio y cuando escuchaban las aspas del helicóptero decían, que van a enchufar. Entonces ya todo el mundo aceleraba. Entonces la carrera al final era a la última hora a la máxima velocidad, pero habían ido 3 horas de cicloturismo antes. Y eso era siempre muy típico en el Giro de Italia. Plato pequeño. Además una época en la que los mejores italianos eran todos contrarrelojistas sprinters, y la organización ponía 5 contrarreloj, 8 etapas al sprint con bonificaciones y un final en un puertecito, un repecho de tercera que lo ponían fuera de categoría, como si fuera un puerto. Y no se te ocurra atacar en la etapa de Sayanas porque te cazaban a bidonazos. Bueno, es que eso nos pasó en el primer Giro que corrimos con Thor, que López Ferrón, el presidente anterior, le gustaba atacar de salida y le tiraban bidones y le cerraban. Claro, querían bloquear la carrera. La idea siempre era que ganara Saroni o que ganara Moser. Pero luego metían algunas etapas duras que también eran buenos ellos, no eran cojos, pero sí era diferente. Eso cambió mucho, a partir de Pantani ya llegó, pasaron a tener escaladores y ya tuvimos. A finales de los 80 ya era otra historia. Pero ahora hay televisión en directo desde el mismo momento que van a firmar, y como hay equipos que no rascan bola, pues tienen que aprovechar los minutos de salida que atacan los primeros para que la cámara esté conectando, enchufando. Pero a ver, si hay 300.000 personas en medio mundo viendo que has arrancado, no hay audiencia, ¿no? Pero fijaos en esos 60 últimos kilómetros que eran llanos, se tardaba 1 hora. Porque Ángel Camarillo, que era mi compañero de habitación, ponía el crono en marcha, en 1 hora estamos. Ya le faltaban 60. Claro, no te podías asomar a un lado, ibas para atrás. Así todo el día. Sprintando, sprintando. Menos mal que no habían rotondas, que esa es la ventaja que tenía el Giro. Que quiero o no, bueno, los pasos del pueblo, pero 60 por hora, Ahora dicen, no, saca una media de 55, pero si ya la hacíamos, pero era diferente. Oye, ¿queréis preguntar algo? Tenemos un micro por ahí y otro por aquí. No tengáis vergüenza. ¿Alguna pregunta? Claro, Ángel, si no... Pasadle un micro a Ángel. Claro, si no aquí vamos a contar todas las películas nosotros. Bueno, de Madrid hay pocos, ¿No? Sí. De Barcelona, de todos los lados. En el año 84 empezaron a venir los colombianos a España, año 84.
los dos primeros colombianos que vinieron fue Condorito Corredor y Patrocinio Jiménez Alteca. En el año 85 vino el Pacho Rodríguez, que dio mucho. La pregunta es, bueno, a partir del 86 ya empezaron a venir un montón de colombianos a Kelme. En Kelme ha habido más de 40 colombianos. Sabes, que tú lo sabes, que tengo 36, me parece, en el WhatsApp, que te escriben a partir de las 3 de la tarde, que es cuando se levantan allí, que son las 8 de la mañana. La pregunta es, ¿qué aportó el ciclismo colombiano al equipo Kelme y al ciclismo europeo? Primero te lo digo porque tú fuiste compañero como corredor y luego has sido director, e incluso hubo algún patrocinador colombiano muy importante que colaboró con Kelme, e incluso Kelme un año tuvo licencia colombiana. ¿Es así o no? A ver, yo viví todos esos años. Primero cuando estuvieron los dos en Teca y luego vino Chizabas, Óscar de J. Vargas y otro chaval. A ver, en aquella época habían 10 o 11 equipos en España. O sea, nos faltaban corredores. Y entonces en el 85 ya fuimos a correr la primera vuelta a Colombia. Y luego estuvimos corriendo por ahí y al final, pues Carrasco, pues le gustaban los pequeños, porque todos estos, menos los J. Vargas, eran pequeñitos. Y total que empezó, esto es lo más famoso, luego vino Luchito, el otro, de la moto. Fabio Parra, Lucho Herrera. Hasta que hubo un vínculo de patrocinadores colombianos con Kelme. O sea que parte de la estructura de Kelme la pagaban patrocinadores. Estuvo Avianca, estuvo, bueno, grandes Flavia, empresas, ¿no? Flavia, Flavia era mallorquina. Mallorquina, pero iba Flavia Telecom y Avianca. Sí, pero había mucho vínculo. Imagínate, la mayor compañía de teléfonos colombiana era patrocinado de Kelme. Entonces, por eso te digo, a tanto equipo pues faltaban ciclistas españoles. Bueno, luego necesito que me borréis esto de la edición del vídeo, pero en aquella época, y ese es un libro que habría que escribir algún día, en el ciclismo colombiano hubo mucho dinero, entre otras cosas porque un gran fan del ciclismo colombiano era... Sí, pero borra la cinta. Un gran fan da del igual, ciclismo. pero ¿lo vais a emitir la cinta o es en directo? Un gran fan del ciclismo. Vale, un gran fan del ciclismo colombiano en aquella época era Pablo Escobar. Y su hermano vino a la Vuelta a España, se subió en el coche a ver la vuelta, lo echaron del coche, bueno, y hubo sus más y sus menos en aquella época. Oye, y Pablo Escobar no... ¿Y a Lucho Herrera no le regaló un rancho? Se dice. Se dice, bueno, se comentan muchas cosas. Lo que está claro es que a Pablo Escobar su deporte era el fútbol, tuvo un equipo de fútbol, sí, y el otro deporte de él era el ciclismo, y le encantaba el ciclismo. Y en aquella época, pues, un ciclista en Colombia ganaba más dinero que un ciclista en Francia. Y los ciclistas buenos en Colombia, muchas veces dinero... Yo sé cifras. Muchas veces dinero hasta B, porque no era en el canal oficial, pero en aquella época había ciclistas en Colombia ganando lo que hoy en día sería casi 1 millón de euros. Más. Y estamos hablando de los años 80. Mira. Y eran sueldos que en España y en Francia el equipo de Bernard Hinault no era capaz de competir contra un equipo colombiano. Y es imposible que una empresa colombiana en aquella época ganara el dinero suficiente para pagar esas nóminas. Café de Colombia. Entonces ahí detrás habían pues yo que toqué mucho el ciclismo colombiano y luego estás y escuchas. A ver, el ciclismo colombiano casi desaparece en el 92, que fue el año que apresaron a Pablo Escobar. O sea, el día que lo trincaron, ahí desapareció. Pero claro, luego alrededor había muchos equipos más colombianos, porque aquí llegaron a correr 3 o 4 equipos colombianos en la Vuelta a España. Sí, 3 o 4 equipos. Yo sé la cifra que se pagó por Fabio Parra, que en aquella época eran 70 millones de pesetas, en el 88, 400.000 euros. Pero es que Lucho Herrera cobraba alrededor de 800.000 euros en Colombia, cuando es un país que el poder adquisitivo son 3 veces menos que España. O sea, hay un albañil ahora gana 300 euros. En aquella época más o menos igual. Entonces dices, a ver, si este está ganando 800.000 euros en aquella
Con 800.000 euros no compraba el pueblo, compraba la comarca. Y No, yo, el sé, rancho no. y yo sé de otros ciclistas que decían, no, si este está ganando 45 millones de pesetas, el otro dice, a ver, si nosotros estamos aquí, que ganamos carreras y fluía por todo, fluía. Además había jefes de equipos que aparecían rodeados de señoritas, de guardaespaldas, iba a las carreras estas del pueblo y de madre mía, bueno, es lo que había, ¿no? Pero bueno, parece que eso ya no existe desde hace unos años y no, la seguridad en Colombia ha mejorado, el país ha mejorado pero el ciclismo colombiano sobrevivía entre ellos él era uno. Había más. Efectivamente, él era uno, pero es una historia que nunca se ha llegado a contar, pero que está ahí. Incluso siempre existió el rumor de si alguno de los equipos, no diremos cuál, utilizó incluso algún cargamento de lo que os podéis imaginar a Europa, de café, efectivamente. Agua panela. Siempre ese rumor, bueno, es algo más que un rumor. Lo sabemos que en algún momento dado se utilizó incluso algún equipo para traer cositas a Europa, pero es que era una época en la que no existían fronteras para ellos. Era el poder tan grande de Lucho y compañía que... Bueno, y el poder también de Pablo Escobar, porque al final, claro, si recuerdas la historia, y eso, una de las personas que luego ha estado en el ciclismo con nosotros, que Vicente también la recuerda, siendo muy joven, a mí me ha contado la historia, salir ella de esta persona, que es una mujer, salir de la universidad y encontrarse a Pablo Escobar en la plaza principal de Medellín, con un micrófono, paseando como aquí, paseando en la plaza principal, imaginaros, el ayuntamiento, la diputación, la consejería, y él con un micrófono en la mitad de la plaza, diciéndole a la gente, voy a pagar $1.000 por cada policía que me traigáis muerto, si es un policía normal, 2.000 si es sargento, 3.000 si es no sé qué, pero en la plaza principal de la ciudad, con el micrófono en la mano y todo el mundo aplaudiéndole, pues sabiendo, pues nada, a partir de ahí empezó una guerra civil donde había que matar policías y llevar la placa para que te pagaran el dinero. Pero que no le hacía falta esconderse mucho, que estaba en la plaza principal de la ciudad con un micrófono hablándole a la gente. Entonces, claro, en esa situación no había Estado, o sea, había una persona que mandaba más que el poder. Había una persona que mandaba más que nadie en el país. A mí me decían que llegaban ahí al aeropuerto y llevaban las bicicletas, las maletas y directamente descargaban del camión o de los camiones y directamente al avión. O sea, ahí no pasaban. Sobre Pablo Escobar hay una película y series bastante... Bueno, su familia tenía una tienda de bicicletas. Sí. Bueno, quiero decir de la historia, ¿no? Porque ositos. hemos mezclado... que se han mezclado porque nosotros hemos vivido esa época allí en Colombia. De hecho, nos invitaron al Caracol de Montaña cuando estaba en plena evolución, pagándonos, que allí los criterios era subirte a un puerto de 50 kilómetros. Bueno, es que en Colombia hay etapas que el perfil son 5 kilómetros llano y 80 kilómetros de puerto. 83. Lo podéis ir, páramo de Letras. La gente, desde Mariquita arriba, 83 es un puerto de solo 83 kilómetros. Sí. Entonces, Coronel a 3.600 metros. ¿Arrancas a cuánto? Arrancas a 200, una caloqueta chicharras y arriba ponte un plumífero. Pero ahora lo he visto en la Vuelta a Colombia y parece una autopista. Sí, han asfaltado porque allí había tierra también, acuérdate. También también había rato. Pero claro, Madrid-Toledo subiendo un puerto. 83 kilómetros. Buenas. Yo tengo una pregunta que, sobre la operación Puerto, espero que nos moleste. No, arrímate el micro. Vale, yo la leí bastante y la estuve bastante al tiempo, estuve leyendo y todo, y hay algo que me llama la atención. Habéis dicho que las autoridades querían ir contra Eufemio Fuentes y tal, pero cuando la UCI y la AMA pidieron las pruebas, arrímate un poquito, Serrano, arrímate. Dijeron que no dio las pruebas, no quiso dárselas a la UCI y a la AMA. Entonces, exacto, sí. Fue triste. Yo decía, a ver, si la UCI y la AMA están pidiendo las pruebas de sangre y de todo, sobre todo a la gente, si se lo querían cargar, lo suyo es que se los hubieran dado a la UCI y la AMA y se hubieran cargado a todo el mundo. Sí, pero ahí vale, lo que está comentando es que es verdad que la Unión Ciclista Internacional, la Agencia Mundial Antidopaje, piden las pruebas al juez español para sancionar a la gente, a los ciclistas que tenían bolsas de sangre, evidentemente, y el juez Serrano se niega.
solo se concede en un caso cuando el juez Serrano está de vacaciones, que es la jueza sustituta la que sí que lo hace. Pero eso es un... Sí, pero cuando estuvo el juez Serrano de vacaciones, lo volvieron a meter y la sustituta sí que lo envió. Al final fue un criterio. El juez Serrano, sinceramente, es un juez instructor de Madrid y su criterio es que estaba harto del caso, porque él tenía asesinatos, maltratos, y para él no era un tema importante, lo que para nosotros era súper importante. Y él tenía un criterio, que no se puede sancionar 2 veces por la misma cosa, y él decía, mientras yo esté juzgando esto, no voy a darle las pruebas a nadie para que se juzgue a nadie. Yo voy a llevar esto hasta que yo acabe. Cuando yo acabe, que pidan las pruebas o que no las pidan, pero no voy a permitir que haya 2 juicios paralelos, y que la justicia haga uno y yo haga otro. Ese fue el criterio del juez instructor en España, menos en el momento que se va de vacaciones, los alemanes y los italianos están listos y lo vuelven a pedir, y la sustituta tiene otro criterio y lo envía. Entonces, claro, ¿quién lo hizo bien? Pues no, yo no te lo sé decir porque yo no soy juez, pero que Serrano hizo una cosa, la sustituta hizo otra, Serrano volvió de las vacaciones y ya dijo, se acabó. De aquí no sale ninguna prueba Era un más. juicio penal, Sí. no deportivo. Entonces el penal no iba a meterlo con lo deportivo, que es la UCI la que castiga deportivamente. A nivel penal no estaba castigado. Pero eso ha pasado constantemente, pasó en ese caso, pero ha pasado en todas las operaciones. Los jueces de lo penal no colaboran nada con la justicia deportiva, nunca. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese criterio. Para ellos es, un juez de lo penal está aquí, el resto del mundo está aquí, y no se prestan nunca a colaborar. Ellos consideran, por ejemplo, que si yo hago un pinchazo telefónico a una persona estoy vulnerando todos sus derechos constitucionales, y eso es para algo muy grave, y no lo voy a consentir que eso, que es entrar a tu casa, registrártela, consentir que eso se utilice para algo administrativo, que es si has hecho trampa en tu deporte o no. Voy a consentir eso solo para ver si tú vas a la cárcel o no. Ese criterio técnico que se ha aplicado siempre en todas estas investigaciones. Es más, hemos llegado hasta el punto de que ha habido alguna operación en atletismo que se tumbó porque la audiencia provincial le dijo al juez que un tema de hacer trampas o no en un deporte no autoriza a alguien a registrar una casa. Y registrar una casa es algo tan importante que no tenía lógica que le hubieran entrado al médico en su casa para saber si había. En esas estamos siempre. Yo tengo otra pregunta. Por aquellos años no habéis hablado del equipo Fuerteventura. Del equipo Fuerteventura. Yo os tengo que dejar porque tengo que hacer una llamada profesional muy importante, pero os dejo en buenas manos. Espera. Equipo Fuerteventura. Tenemos solo 5 minutos ya. Y muchas gracias, Jorge. Un aplauso para Jorge porque tenía un compromiso. Espera, Jorge. Vale, perfecto. Bueno, solo tenemos 5 minutos. Ya, eso está en el libro. Ha traído libros aquí para Pues si que alguno alguien quiere el libro, os lo se- puedo dedicar. Se lo firma. Y todo lo que se refiere a mis inicios, mis principios, mis medianos y mi final, está más o menos reflejado. Todo lo que hay es verdad, 100%. Y ahí sale el tema del Fuerteventura. Mira qué chuleta tengo yo aquí para preguntarle todos los capítulos. Sí. La credibilidad del ciclismo. Pues mira, también está escrito ahí y detallado. A ver, yo no digo que Jesús Manzano no tuviese razón al 100%. Parte de razón tenía, ¿no? Porque tampoco hay que ser hipócrita para decir que no. Pero digamos que tenía el 20% de lo que dijo. Cuando una persona se vende los 8 fascículos al diario As a cambio de dinero, pues está vendiendo su novela, ¿no? Luego hay que contrastar con la otra parte o con las partes que tú quieras qué de verdad hay, ¿no? Qué de verdad hay.
Yo hice una entrevista no hace mucho en el diario Marca, alguno lo habéis visto, un montón de folios, y el titular es: yo nunca he visto, como el caso de Manzano, que si tú igual lo seguiste, salía todos los días con una montonada de cajas de medicamentos. A ver, yo como director deportivo no he visto a ningún ciclista con una caja de medicamentos de lo que se llama dopantes, nunca. Y él tenía un arsenal. No te voy a decir más de dónde venía el asunto. Bueno, pero todo eso está en el libro y vamos. Está eso, bien explicado. Es Luego uno se la puede creer o no se lo puede creer, ¿no? Es una de las cosas que se ha atrevido a hacerlo, igual que la Operación Puerto, que es muy interesante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joseba y soy alcohólico. Ay, perdón, que me he confundido. Tenía una curiosidad que te quería preguntar. Cuando has dicho lo de Nairo Quintana, que había dado 7,2 kilos, o sea, vatios por kilo de peso, ¿a qué altitud se hizo la prueba? ¿A la misma que vivía? A 2.700 metros. Donde Entonces, vivía. si hubiese bajado a cero, ¿Eh? si hubiese bajado al nivel del mar, podría haber sido todavía superior. Es que yo no soy preparador ni he sido. No lo sé. Esa pregunta también algunas veces me ha pasado por la cabeza, es decir, ¿qué resultado hubiese tenido a nivel del mar? ¿No? Quizás más. A ver, es que no tiene nada que ver, porque es verdad que en Colombia, al estar en más altitud, la densidad del aire es menor y te mueves más rápido, pero en un rodillo te da lo mismo. A nivel del mar, el aire es más denso, pesa más y te cuesta más. Pero en un rodillo no tiene por qué haber diferencias, porque no es el viento lo que te para, ¿no? Es lo que se nota en altitud. Además, su hábitat era ese, es ese. Yo no hubiese podido hacer una prueba de esfuerzo a 2.700 metros, ni tú. No. Sin embargo, él sí. Es su hábitat, ¿no? O sea, que vive bajo a 500 metros de nivel del mar, lo pones a la semana, te pongo a la semana a hacer una prueba de esfuerzo en altura y te digo que, y más allí que hay mucha humedad, ¿no? Muchas veces la altura no es la misma a la que hay aquí en Sierra Nevada a la que hay en Colombia, porque en Sierra Nevada generalmente no hay humedad, porque es desierto, ¿no? Sin embargo, en Colombia hay mucha humedad, hay mucha vegetación y allí se respira, bueno, Choza lo sabe igual, ahí no respiras, ahí andas todo el día, o sea que no, es diferente. Bueno, pues con esto acabamos, que son las 8 en punto, ¿eh? Y hay que cenar. Sí. Ah, sí, vale. Sí, como ya vamos a despedir a Vicente, le vamos a hacer unos regalos. Y como os digo, que tenga curiosidad de leer mi biografía o mi vida, lo tenéis aquí, os lo puedo dedicar. Lo primero es un fortísimo aplauso a Vicente y a Jorge. De chapas y bueno, y esto quería que fuera un detalle. Eres tú todos, desde tus inicios hasta mi final. Que te lo damos con mucho cariño y espero que te guste. Hombre, esto va a ser uno de los trofeos favoritos que voy a tener, ¿eh? Sí, porque tener en chapas aquí todo esto, ¿eh? La camiseta del campo.
terminar, que si no retiran el buffet. Bueno, pues ha sido una charla muy interesante. No le he podido acompañar mucho, pero bueno, él se ha defendido muy bien, lo ha hecho muy bien. Muchas gracias, Vicente. Pues con esto, si queréis algún libro, os ponéis en contacto con él y ya está.